Así que vamos a cantar una parte de esa alabanza que ha tocado mucho el corazón de nosotros esta mañana, desde los dos cultos. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la misericordia de Dios. Estos son momentos difíciles, ¿sí? La presión de todo tipo, la aflicción, a veces gana, pero ahora nosotros tenemos que sobreponernos. Así que esa alabanza dice que Él es tu luz, tu salvación. Jehová es la fortaleza. Cierra tus ojos y adóralo. Habla con Él y empieza a decirle al Señor lo que tú necesitas. Y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. Eso es lo que tienes que reclamar a esta hora en este mensaje. Ver la bondad y la misericordia de Dios sobre ti. Espíritu Santo, a esta hora yo declaro, Padre, una resolución y una solución a los problemas que todo miembro de ese familia de Dios le está pasando. Que al salir, Señor Jesús, de esta puerta, al terminar este mensaje, cada hijo tuyo que está aquí tenga la esperanza y el gozo de cómo va a resolver la situación. Padre, me declaro incompetente, Señor, pero con tu unción y tu autoridad para poder hablar esta palabra, Señor Jesús, que haga rema en la vida de cada uno de los que van a oírla. Si algo sale bien, la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Denle un aplauso a Él, por favor. A veces, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿cuál es la forma correcta de poder hacer las cosas? El domingo pasado yo te hablé sobre la conducta que tú debes de tener en medio de las dificultades que estás pasando. Y establecimos que en El Salvador estamos viviendo momentos difíciles, ¿sí o no? Y entonces el Señor nos dio una forma de conducta que tú debes de tener. Y el Señor te dijo que debemos de tener una fe no fingida, que no podemos estar en estos tiempos difíciles jugando a ser cristiano. No puedes jugar a ser papá, no puedes jugar a ser esposa o esposo o a ser madre, no se puede. Es tan difícil la situación que nuestra conducta tiene que ir encaminada a lo que Dios quiere que la tengamos. Por eso el apóstol Pablo le escribía al joven Timoteo sobre cómo debería de ser su conducta. Hablamos del miedo también. Hicimos una lista. Yo hice mi lista de miedos que aquí la ando. Y le voy a decir algo. Poco a poco le he ido superando cada miedo. He tenido más paz estas 2 semanas que toda mi vida anterior. Y tengo ya 9 años de ser pastor y 27, 28 años de ser cristiano, más o menos. Entonces quiero decirle de que si usted aplica lo que usted se le enseña y lo que usted oye los domingos, su vida puede mejorar. Ahora quiero hablarte esta mañana sobre cómo, qué es lo que tú tienes, qué es con lo que tú cuentas para resolver las situaciones. Yo quiero basarme primeramente, bueno, vino el niño Javier, se llama el niño, ¿verdad? Javier vino de Superman. ¿Y qué niño? Este niño tiene una unción, ya vio cómo se reía con el pastor. Bueno, con los pastores, cuando se acercaban de frase, en medio le decía así. Nah. Entonces, pero mire, a veces nosotros ponemos la mirada en personajes bíblicos que quizás cometen errores, o en personajes como Batman, etcétera. No estoy diciendo que está malo, solo el Señor me lo puso, pero está bien.
Lo que quiero decir es que va a haber un momento determinado que Javier va a tomar sus propias decisiones. Porque el modelo a seguir hasta los 9, 10, 11 años son ustedes. Y los abuelos y los tíos y todas las personas que tienen una influencia alrededor de él. Pero va a haber un momento determinado en el cual Javier va a decir, mi papá o mi mamá o mis tíos, mis abuelos, mis pastores, mis líderes no son de verdad los héroes. Entonces yo no tengo que poner la mirada en una persona ni en un personaje bíblico, ¿ya? Porque si usted lee los antecedentes de todos los personajes bíblicos, tuvieron problemas de duda, a excepción de uno, que se llama Jesucristo. No obstante, él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Entonces, si alguien ha podido mantenerse firme, imagínese mantenerse sin pecado, no ceder a la tentación. Entonces, hay una forma de hacer las cosas, ¿sí o no? Entonces, yo quiero, antes de entrar en el versículo bíblico de Timoteo, yo quiero que usted lea en su Biblia, teniendo el tema que echando mano de lo que tú tienes. Busque su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 47 en adelante. Dice la palabra de Dios. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. O sea que había un problema, había una situación y había una forma de resolver las cosas, porque no iban con nada más que con palos y con piedras, etcétera. No dice así la palabra, espadas y palos, el 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese aprenderéis. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ojo lo que viene aquí. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y dice el 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y dice el 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Está conmigo? El antecedente era que iban a prender a Jesús. ¿Cómo iba la gente? Con palos, con espada, o sea, con armas y con violencia. Pregunto, lo humano y lo normal, ¿Pedro se equivocó o no se equivocó Pedro? Pedro no se equivocó, porque Pedro reaccionó de la forma natural y humana que tú tienes, que la gente resuelve. ¿Sí? Si alguien viene y te va a agredir con un palo, o sea, tú vas a agarrar otro palo si tenés y vas a hacerlo, ¿ya? Entonces, el Señor le dijo, Pedro, pará. ¿Acaso crees que yo no puedo resolver esto con palos y con piedras también? ¿No le está diciendo eso el Señor? Pero yo no he venido a enseñar a resolver las cosas y los problemas de esa manera. ¿Está conmigo, iglesia? Pedro, yo te voy a modelar otra manera. Yo voy a demostrarles que hay otra manera de hacer las cosas. Y el Señor Jesús, con principios y con fuerza de Dios, venció cada obstáculo que se le puso encima. ¿Está conmigo? El poder que él tenía lo ejerció en una forma moderada. Y le dijo, Pedro, hay una manera, sí, hay dos formas. A tu estilo o al mío, al que Dios, mi Padre, me lo está diciendo que lo haga. Hermano, aquí hay dos formas de arreglar las cosas. A la forma de Pedro, o sea, a tu estilo, con patada, mordida, trompón, leñazo, o a la forma de Jesús, aunque duela,
aunque se tarde quizás un poco más, aunque veas que no se resuelve. Porque aparentemente si el Señor hubiera mandado la legión de ángeles, si el Señor hubiera contrarrestado esa agresión, esa forma de resolver las cosas a la forma de Pedro, se mueren todos, ¿o no? Un ángel debe haber sido suficiente, pero el Señor dice: Pedro, te estoy demostrando que también si quieres violencia, yo puedo mandar ángeles guerreros, no ángeles que ministren paz. Yo puedo mandar ángeles que le corten la cabeza a cualquiera. ¿Uno cree que Dios puede hacer eso? ¿Ah? Si le estaba diciendo: Pedro, pero no es esa la forma como yo voy a demostrar. Y si usted busca el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, el modelo de Jesús es la forma que usted tiene de confiar. El Señor le estaba diciendo a los discípulos, el contexto de esto era la persecución y la aflicción y las pruebas y la forma de actuar en medio de la tribulación. Pedro actuó de una forma, ¿sí o no? Y Jesús actuó de otra forma. Y en el versículo 33 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan ¿qué? Paz. Para que en Él tengamos confianza. Para que en Él tengamos seguridad. Para que en Él tengamos un modelo específico de hacer las cosas. Porque mire lo que dice delante: en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo ha probado o no lo ha probado? ¿Ah? Hermano, sea cristiano o no sea cristiano, está establecido. Usted va a tener aflicciones. Usted va a tener problemas económicos, problemas con su esposa, su esposo, con sus hijos, problemas laborales. Usted va a tener problemas de todo tipo. El Señor dijo: hay aflicciones porque yo he vivido las aflicciones. El Señor estaba hablando como hombre, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, yo he experimentado las aflicciones del mundo. Es más, cuando al Señor le iban a apresar, es como que una orden de captura con cualquier persona, que llegaran los policías a traerlo, que lo llevaran amarrado, como salen, perdón, en la televisión. ¿Está conmigo, iglesia? Esas son aflicciones duras y fuertes. El Señor experimentó más de alguna. Entonces el Señor determinó y les dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él venció al mundo, pero tenemos que saber cómo venció al mundo. Porque de la forma como Él lo venció al mundo, nos va a servir a nosotros para vencer la aflicción que tú estás viviendo, para vencer esa enfermedad, para pasar esa enfermedad, para pasar ese diagnóstico, para pasar esa sentencia legal, para pasar ese problema económico, para pasar cualquier acechanza del enemigo, cualquier intento de adulterio, de fornicación o adulterio, cualquier cosa que te aflige, que te quite el sueño. Hay dos formas: a la forma de Pedro o a la forma de Jesús. Y aquí tú lo decides, no lo decide nadie más. El Señor se las planteó y lo estableció y les dijo: hay una forma, y la misma forma con la que Pablo venció las aflicciones. Preso, fue más usado por Dios para escribir. Ya libre, fue más usado para hacer. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Ah? Y de la misma forma como Pablo venció la aflicción, la venció Timoteo. Y de la misma forma como Timoteo venció la aflicción, la vas a vencer tú. Pero si lo haces a la forma de Jesús, a la forma de Pablo, a la forma de Timoteo, o bien lo puedes hacer a la forma de Pedro. ¿Estás aquí, iglesia? Con esto entro al versículo, a la cita bíblica que Dios nos tiene desde el domingo pasado. Y es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos número 5 en adelante. ¿Estás aquí, iglesia? Ojo lo que viene aquí. Habiendo establecido todo lo anterior, el 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Y ahí la importancia de ser obedientes a los principios bíblicos, de cómo estos padres trajeron a su hijo, a Javier, a presentarlo al Señor. ¿Por qué? Creería yo que hay antecedentes también de familiares que están en el Señor. Entonces esas cosas ayudan a una crianza y a una educación de transmisión de fe. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. El medio ambiente, señores, los hábitos que te están alrededor tuyo, cuentan. Amén. Y dice el 6. Ojo lo que viene aquí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí te voy a hablar de un poder. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, sos investido, Eva, de investir, de cubrir, sos investido de un poder sobrenatural. Algo pasa. La palabra de Dios dice que todos los que se acercan, los que lo conocen, lo aceptan, son sellados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo que te hace estar aquí, lo que te hace poner atención, lo que te hace venir, lo que te hace cambiar de vida, ha sido eso, ese poder general de Dios, como el poder que le dijo a Pedro, Pedro, yo puedo mandar ángeles, legiones de ángeles, para que acaben con esto. O como el poder de Dios que ejerció cuando iba en la barca con los discípulos estaban dormidos estaban despiertos y Jesús estaba dormido. Y de repente se levantó una gran tempestad, el viento, el agua empezó a agitarse, el mar, se puede imaginar usted en medio del océano, en medio de un lago, en medio de un río, un mar agitado, un río, pero de verdad caudaloso. ¿Se puede imaginar usted que de repente el cielo se ponga azul o negro y oscuro y empiezan a haber rayos? Usted empieza a afligirse. Entonces despertaron al Señor. Y cuando el Señor despertó, ordenó a los elementos naturales que cesaran y terminó todo. ¿Está conmigo? Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ese poder ya lo tienes. Ese poder de Dios es el mismo poder que cambia la vida de las personas. Si usted va conmigo en 1 Samuel capítulo 10, ¿está aquí, iglesia? Capítulo 10 en el versículo número 6, lo que quiero establecer ahorita, que hay un poder general, hay un poder de Dios que está en ti y que sirve para transformar las vidas. Amén. Como cuando Saúl fue ungido como rey, hubo algo natural que hizo el profeta, que agarró el aceite, le dijo, vení, hincate, y echó el aceite. Pero había algo que está sobre ese simbolismo, sobre ese ejercicio natural, sobre esas actividades humanas, que en realidad es lo que cambia, no es el aceite, o sea, no es la sustancia aceitosa, líquida que cambia. ¿Está conmigo, iglesia? Sino que lo que cambia es el poder de Dios, es el Espíritu Santo cuando está sobre una persona. Y el Señor dice ahí, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora mire lo que pasó cuando fue ungido, cuando hubo ese ejercicio de inclinarse, de vertir el aceite y la promesa. Es que de verdad lo que cambia es ese poder de Dios. Amén. Y dice en el versículo más adelante, que es en el 9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué dice? Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Era un momento especial que Dios le había dicho.
cuando bajen los profetas, tú te vas a juntar y vas a ser como uno de ellos. ¿Cómo así? Hablar como ellos. ¿Cómo así? Pensar como ellos. ¿Cómo así? Hacer las cosas que hacen ellos. ¿Cómo así? Adorar como ellos hacen, actuar como ellos hacen. ¿Por qué? Porque los profetas eran personas apartadas, especiales para Dios. Que una persona con su poder y su fuerza humana es imposible hacer lo que los demás hacían. ¿Está conmigo? En otras palabras, solo el poder de Dios a ti te puede hacer que pienses como los cristianos deben de pensar. Solo el poder de Dios a ti te hace que actúes como los cristianos deben de actuar. ¿Ya? Entonces el Señor en el momento, y el Señor ese poder en el momento lo da. Miren lo que dice el 10. Y cuando llegaron allá, al collado, he aquí las compañías de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu otra vez de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Mire hasta dónde llega el poder de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Tenés ese poder para confundirte y hacer lo que los cristianos hacen. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, desde el principio que decidiste seguir a Cristo, fuiste sellado y se te fue otorgado este poder. Y miren lo que dice el 11. Esto es lo más impresionante de esto. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Dale un aplauso al Señor, porque solo Él te puede hacer ese cambio. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, volvamos a Timoteo por favor. Segundo de Timoteo 1, ¿estás aquí, iglesia? Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo número 7 vamos ahora. Ok. Esto que viene aquí es otro tipo de poder. ¿Estás conmigo, iglesia? Ojo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, eso ya lo vimos la vez pasada. Ahora, ¿qué es con lo que tú cuentas para enfrentarte a las pruebas? ¿Cómo salir? Ojo, sino de poder. Ahora te voy a hablar lo que el Señor me puso a mí, que significa esto, porque no pueden haber dos poderes, ya hay uno solo, pero un poder es superior al otro, y un poder ejerce influencia sobre el otro, y entonces tú terminas haciendo lo que Dios quiere hacer. Cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro, a Pablo, que le dijera esto a Timoteo, que lo escribiera cuando estaba preso, le estaba diciendo, tú tenés una forma, una facultad natural de hacer las cosas o de no hacerlas. O sea, es el poder, son las facultades que yo tengo, que decido, estoy aquí, voy al púlpito o no voy al púlpito. O sea, no hay otro poder que esa facultad que yo tengo de decidir de caminar aquí o no caminar. ¿Sí o no? Tú decides si resuelves los problemas a la manera de Pedro, a la manera de Jesús. ¿Puedes hacerlo o no? Timoteo estaba con problemas queriendo tirar la toalla. Y Pablo le dije, Pablo, tenés un poder de decisión de poder seguir siendo pastor o no seguir siendo pastor. Pero si determinás ser pastor y seguir adelante, ese poder de decisión que tú tienes, si lo dejas, que el poder que te fue dado desde el principio, que te fue otorgado cuando lo aceptaste a Cristo, lo dejas influenciar, entonces tú vas a terminar bien, vas a salir bien de esta. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Ah? Yo decido o no decido ser papá. ¿Ya? Tenga hijos. Si yo quiero sigo siendo tata, si no, no. El matrimonio de ellos, bien pueden decir, Javier, no, ya no. ¿Por qué? Decidimos no hacerlo. ¿O no es una facultad que tienen ustedes?
Démosela a mi mamá o a mi suegra, a mi suegro, a sus tíos, démosela a otra persona. Pero yo no voy a decidir ser papá. ¿Estás entendiendo qué poder? Que tú tienes esa facultad de hacer las cosas. Timoteo dijo, yo sigo. Ah, ok. Tú dices, yo sigo siendo papá. Yo decido, sigo siendo ser cristiano. Entonces, ese poder debes de dejarlo, que el poder que es más superior a ese poder que Dios te ha dado para moverte, que lo influencie. Jesús en el Getsemaní estaba hincado, angustiado, lo dicen los evangelios. Cuando Jesús entró a orar en Getsemaní, le dijo, tengo angustia, vénganse 3 amigos míos y hagámoslo, ayúdenme. Jesús entró al huerto del Getsemaní, Jesús se postró y empezó a decir, me va a doler, Señor, pero necesito, si no hay otra forma. ¿Está conmigo, iglesia? O sea, la decisión del poder de Él. Jesús bien pudo haber dicho, no le entro, Señor, lo siento, no le entro. Y me voy. Pero Jesús decidió dejarse influenciar y fue hasta la 3.ª vez que Jesús salió en victoria diciendo, porque dejó que el poder de Dios influenciara en ese poder de la facultad de hacer algo o no hacerlo. ¿Sí? Usted decide creer en Cristo, usted decide que Dios tiene control de sus finanzas, usted decide que Dios va a resolver las cuestiones en su casa, usted decide que Dios se va a someter a la manera de Jesús, no a la manera de Pedro. ¿Está conmigo, iglesia? Cuando Jesús se levantó la 3.ª vez, démosle, no alegre, en paz y con gozo, porque sabía que iba a haber una esperanza y algo beneficioso tanto para él al final como para los demás. ¿Por qué? Porque sometió su facultad, su poder de decisión al poder de Dios y lo influenció. Terminó yendo a la cruz a morir por ti. Dale un aplauso a él. Si tú te estás preguntando, no hay otra forma. Señor, si no hay, no, hermano, no hay otra forma. Sí, pero es que esta mujer me gusta. Sí, pero tenés una. Pero ¿y habrá otra? No, no hay otra forma. Sí, pero es que yo aquí tengo si hago este negocio, que no es tan bueno, tan lícito, pero voy a resolver el problema. Sí, pero no hay otra forma. Espera. Pasa el Calvario. Jesús se sometió. ¿Sabe otra cosa que Jesús hizo? Jesús le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, ojo, quizás lo vamos a leer. ¿Está aquí, iglesia? Esta parte me fascinó cuando Dios me la dio. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 21 y 24. ¿Está entendiendo, iglesia? Mateo 16, 21 y 24 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al 3.er día. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a ir ahí? ¿Está aquí? Si ahí me van a matar. Él podía no ir, él pudo no haber ido, pero él decidió ir a Jerusalén. ¿Está conmigo? Ojo lo que sigue más adelante. Entonces Pedro, siempre Pedrito, tomándolo aparte, imagínense, le dijo, vení, te voy a decir algo, Jesús. Hey, yo creo que estás equivocado. Pedrito siempre va, el pulido. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a decirle, hey, te aconsejo, estás equivocado, has perdido el juicio, ¿qué te pasa? ¿Ya? Cambia. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Y mire lo que dice el Señor en el 22, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Sigue adelante, creo que es ese. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ojo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Se lo voy a parafrasear como Dios me lo dio. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que ir a Jerusalén él ahora, a morir a su yo. ¿Está conmigo, iglesia? Te toca a ti ir a Jerusalén ahora, pero tú decides si te vas a Capernaum, si te vas a Samaria y obvias la forma de Jesús, o vas a Jerusalén, tomas tu cruz diaria, tus problemas y los sometes al proceso de Dios. ¿Estás aquí, iglesia? En otras palabras, la pelea más grande es contigo mismo. ¿Sabe qué me ponía el Señor? ¿Qué es negarme? O sea, ¿qué es negarse usted mismo? El Señor me dice ahora te toca a ti ir a Jerusalén a negarte a ti mismo. Debes desasociarte de ti, de eso que tienes asociado, que quiere hacer, dar la vuelta en lugar de ir por el frente. ¿Estás conmigo, iglesia? Negarse a ti mismo es ir a Jerusalén y renunciar a tu experiencia y renunciar a tus corazonadas y someterte al proceso que Jesús hizo, a resolver tu problema, aplicando ese poder que Dios te ha dado, influenciado con el del Espíritu Santo. ¿Estás aquí, iglesia? Quizás por eso seguís teniendo miedo, porque no te has desasociado de ti mismo, no te has negado a ti mismo. Jesús tomó la cruz, o sea, tus pecados, y los clavó en la cruz y murió por ellos. Tomar tu cruz es tomar tus pecados, tus habilidades, tus rencores, cargarlos e ir a morir a la cruz del Calvario. ¿Estás aquí, iglesia? Pero Pablo le dijo también, no solo eso. Dos, volvamos otra vez a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Estamos claros ya? De amor. Qué terrible. El amor, ¿qué es el amor? Te lo voy a poner con un ejemplo que Dios ponía en mi corazón. ¿Alguien sabe qué significa la palabra amateur? La palabra amateur ha venido perdiendo su significado y su sentido original con el correr del tiempo. Amateur en castellano viene del latín amares. Espérenme, yo le voy a decir, puede ser que le esté mintiendo esta palabra ahorita yo. Amare, es del latín amare, que tiene un significado, hermano, sencillo. Amore significa amar. Y quizás usted, con la única forma que puede asociar esta palabra amateur, o sea, esta palabra amor, es en el deporte. ¿Sí? ¿Quiénes son los amateurs? Los amateurs son las personas que quizás no tienen mucho talento, entre comillas. Ojo, se ha venido degenerando el sentido original de esa palabra. Amateur es aquel principiante. Amateur es aquella persona que hace las cosas por pasión. ¿Estás aquí, iglesia? Amateur es aquella persona que hace las cosas por convicción. Amateur es aquella persona que hace las cosas por amor. Pero de repente a alguien le pagan por hacer algo. A ti te pagan por hacer algo, ¿o no? Tu trabajo
Si sos ingeniero, médico, abogado, si son todas las carreras o tenés alguna profesión u oficio, cualquier cosa, te pagan. Entonces, si a mí me pagan por lo que yo hago, entonces soy bueno. Entonces tú mentalmente subes de nivel. Y el amateur es el que no puede, el que no tiene esperanza, el que no va a llegar a nada. ¿Estás aquí, iglesia? Entonces, cuando tú te vuelves un profesional, empiezas a dejar y a separarte de la pasión desde el principio, del amor con el cual iniciaste haciendo las cosas. En la Biblia, Dios dejó a un lado a los profesionales, a la gente que creía que podía solo. ¿Está conmigo? Y si nos vamos bíblicamente, Él dejó a los fariseos, a los seduceos, los dejó al lado y los atacó tanto. ¿Sabe por qué? Porque se hicieron profesionales en su servicio al Señor. Dejaron de ser amateur y empezaron a envanecerse y a tomar su posición, no para beneficio de otros, sino para beneficio de ellos, porque eran tan buenos que la gente les pagaba. Eran tan buenos predicadores que la gente se convertía. Eran tan buenos evangelistas que llenaban estadios. Eran tan buenos que la gente los seguía. Eran tan buenos que cuando ellos llegaban a un lugar, toda la gente se callaba. Y dejaron de ser amateur. Dejaron de estar convencidos por qué habían sido llamados. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Sencillamente los hizo a un lado y escogió a todos los amateurs. Escogió a aquellas personas que ni por cerca podían resolver las cosas bajo sus experiencias. Gente del vulgo, gente común, gente, ojo, gente con un corazón suficiente para poder ser enseñado por otros. Aquí hay muchos teólogos. El amateur es el que se llena con la prédica de alguien que quizás no es nada. ¿Estás aquí, iglesia? El Señor escogió a gente que sabía cuando cometieran errores iban a ponerse a cuentas con Él. Gente que estaban dispuestos a dejar las comodidades por seguirlo completamente a Él y ser enseñables, moldeables. Por eso escogió a los discípulos. Él no escogió a Gamaliel, Él no escogió a los sacerdotes, a los líderes. Él escogió a la gente común y corriente, enseñable. Cuando vas perdiendo el amor y no aplicas el amor para salir de tus problemas, no hay solución. Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido. Ojo, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. El amor cubre multitud de faltas y de errores de los demás. Y para resolver el problema que tú tienes, necesitas ese espíritu de amor que Dios te ha dado, de tolerancia con los demás. Necesitamos eso. Por eso le dijo el Señor, Jesús con amor resolvió todo. Y no fue todavía cuando lo iban a apresar, al mismo que le puso las esposas, al mismo que lo amarró y que Pedro le había quitado la oreja, le había dañado. No, ahí mismo lo sanó instantáneamente. Qué más acto de amor a la misma gente que estaba ultrajándolo, escupiéndolo, a la misma gente que se estaba burlando. No, el Señor le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros somos intolerantes
y resolvemos las cosas a nuestra manera, a la manera de Pedro, no a la manera de Jesús, que es ejercer ese amor que Dios te ha dado. Tú tienes ese amor, tú tienes esa tolerancia en ti, tú tienes esa forma de resolver las cosas pacíficamente, amorosamente, atendiendo, sirviendo a los demás, quedándote callado cuando tenés que callarte. La blanda respuesta, ¿qué dice la Biblia? Aplaca la ira. Así es la manera de Jesús. Él convencía con su mirada, ¿o no? Y por último, pase la alabanza, por favor. Dominio propio. Mire que dice dominio propio, no demonio propio. No dice demonio propio, dice dominio propio. En otras palabras, hermano, lo que Dios está diciendo, una autodisciplina, un autocontrol. Debemos de actuar con prudencia. Dice, piensa todo lo que vas a decir, pero no digas todo lo que pensás. Es peligroso. Dominio propio es que yo domine mi cuerpo, yo lo tenga en servidumbre mi cuerpo, que mis pensamientos no me ganen. ¿Sí? Mire lo que dice Proverbios 16:32. Por favor, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Siempre hay un bravo, más bravo que tú. Ojo. Siempre hay algo que tiene más, alguien que tiene más que vos. Siempre hay alguien que grita más que vos. Siempre hay alguien más pícaro que vos, hermano. Siempre hay alguien que en un momento determinado te va a poner en tu puesto. Amén. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Está aquí. Sí, conquisto, ¿qué? Tierra, pues sí, pero no tenés control de ti mismo, entonces no sos nada. Y este versículo termino. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, los famosos machos sin dueños, ahí están. Hermano, ¿sigue resolviendo las cosas como tú quieres? ¿O quieres resolver las cosas como Jesús las resolvió? Como Jesús le dijo a Pablo que las resolviera y Pablo las resolvió. O como Jesús le dijo, Pablo le dijo a Timoteo que las resolviera y Timoteo las resolvió. Y como Timoteo te las está diciendo a través de la palabra de Dios y a través mío, que las resuelvas tú. A la manera de Pedro, tú decides qué hacer. Tú decides qué hacer. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a arrancar del Señor esa. Tienes que avivar el fuego del don de Dios que se te dio desde el principio.